Senado de la República agradece su presencia y permanencia dentro de este importante foro hoy en el Senado de la República. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.senado.gov.mx o por medio de nuestros hashtags de Twitter Desafíos Democracia o @Senado Mexicano. Qué bueno. Enlazando con el canal del Congreso de la Unión. Tú me dices. Voy a cambiarlo. Adelante.
Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al foro titulado Los desafíos de la democracia en el siglo XXI, en este recinto que es el Salón de la Comisión Permanente del Senado mexicano. Es un honor presentar a todos y cada uno de los senadores y senadoras de la República e invitados especiales que esta tarde nos honran con su presencia. Contamos con la presencia del senador Alejandro Armenta Mier, en representación del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el senador Ricardo Monreal Ávila. Senador Dante Delgado Ranauro, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En representación del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el senador Mauricio Curi, contamos con la presencia de la senadora Indira Rosales. En representación del senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, contamos con la presencia de la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, la senadora Beatriz Paredes. Del mismo modo, contamos con la presencia de nuestro conferencista de esta tarde, el doctor Alberto Díaz. Nos acompaña el maestro Rodrigo Ávila, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de la licenciada Marta Patricia Patiño Fierro, directora general de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, así como a quienes nos acompañan a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje en representación del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Escuchamos al senador Alejandro Armenta Mier. Muchas gracias. A nombre del senador Ricardo Monreal, permítame transmitir el reconocimiento al Instituto Belisario Domínguez y a todo el equipo de trabajo que hace un esfuerzo extraordinario en este foro, los desafíos de la democracia en el siglo XXI. Y reconocer, sobre todo en este panel, en esta mesa, la participación de las y los senadores que se encuentran presentes, con la representación de todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República. Y desde luego hacer un análisis sobre lo que el ponente, el doctor Alberto, ha compartido con nosotros en términos de el sentido de la democracia y el impacto que ha tenido en nuestras naciones y los retos que indudablemente enfrentamos en el siglo XXI. Pero yo agregaría que hemos venido viviendo polarizaciones en el mundo que marcan momentos históricos de los cuales
América no es ajena, y mucho menos nuestras naciones en América Latina y México, indudablemente. A 30 años de la caída del muro de Berlín, en retrospectiva con el periodo de la Guerra Fría y la reorganización sociopolítica, económica, militar posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió un proceso de globalización, de reorganización geopolítica, de desarrollo de organismos supranacionales que marcaron el parteaguas de la organización política en el mundo, donde el desarrollo de las tecnologías ha tenido un impacto fundamental en la organización política de nuestras naciones y en la democracia. Podemos debatir sobre el sentido de la democracia. Podríamos debatir sobre la democracia para qué, la crisis de la democracia en función de quién. Pero lo cierto es que nuestras naciones han vivido periodos históricos de dominación. La globalización, que está entrando en una fase de crisis, se entiende desde una óptica de los globalizadores y de los globalizados. Como también se entiende o se puede analizar en la historia de la humanidad desde las épocas primitivas, feudales, burguesas, quienes han sido en la dialéctica histórica, cómo se ha dado la lucha y unidad de los contrarios para entender el momento histórico de cada nación. Por eso es que retomar el comentario que hace el doctor Alberto Díaz sobre el latinobarómetro, sobre la insatisfacción de la democracia, pues tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con el desarrollo, con este debate que hoy en México tenemos, por lo que el presidente de la República ha señalado, desarrollo con crecimiento, crecimiento con desarrollo, o cuáles son los elementos fundamentales para evaluar la calidad de vida o el desarrollo humano. El propio ponente nos hablaba de las características de medición del Coneval, el tema de la distribución de la riqueza, el tema de la corrupción, de la impunidad, todos estos aspectos, claro, que van asociados al análisis y la interpretación de la democracia en cada una de nuestras naciones. Tenemos un devenir histórico común en América, un antecedente prehispánico común en América Latina que nos identifica. Por eso es que analizar Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Centroamérica, México, nos lleva a rasgos con muchas características comunes. Entender el reto de nuestra democracia también significa entender la propia composición pluricultural, pluriétnica y cosmopolita de nuestros países. Y ahí es donde la desigualdad puede entenderse de manera diferenciada. Yo he tenido la oportunidad de recorrer parte de los estados del país y del estado de Puebla, y en Puebla, por ejemplo, hay 7 de las comunidades originarias más importantes de Mesoamérica. Y muchos de ellos no quieren ayuda, lo que menos quieren es ayuda, lo que quieren es respeto a sus tradiciones, a su forma de organización, a su coexistencia, a su cosmovisión. Por eso es que la democracia entonces la tenemos que entender como un sentido más amplio.
Y también debemos de analizarla y criticarla en el sentido de la democracia para quién es útil, para las élites económicas mundiales. La democracia es útil para que los países que tienen el poder económico y liderazgo militar se apropien de los recursos naturales, en Bolivia, en Brasil, para que se aprovechen de los recursos hídricos en México, para que exploten las minas de oro y plata, de zinc, de uranio. ¿Cuál es el sentido de la democracia? ¿Cuál es la razón de ser de la democracia en América Latina, en el mundo? ¿Cuál es el propósito del poderío chino que hoy se enfrenta a Estados Unidos y que ocupa a México como un escalón para el desarrollo industrial, y que hoy México aprovecha una gran oportunidad porque ha desplazado a Estados Unidos, a China como principal exportador en el acuerdo comercial con Canadá y con Estados Unidos, que es una ventaja competitiva, pero que nuestra economía está hecha para una región geopolítica donde el sector agropecuario queda en desventaja. Es decir, ¿la democracia para qué? ¿Para quién? Para las élites que siguen permitiendo la concentración de la riqueza. Nosotros en la Comisión de Hacienda hemos discutido y hemos creído que la contribución que es necesaria en cualquier nación para la sobrevivencia del Estado o nación tiene que ser una contribución justa, justicia tributaria, pero también justicia distributiva. Y esa justicia distributiva quiere decir que en la democracia el principal problema es la distribución de la riqueza, la concentración de la riqueza, los privilegios. En las cámaras, en los congresos, se legisla para las élites, se legislaba para las élites, se creaban leyes para que las grandes empresas transnacionales se pudieran apoderar de los recursos nacionales, de las riquezas nacionales. Tenemos concesionado la explotación petrolera, tenemos concesionado las mayores cuencas hídricas a las grandes transnacionales. Durante más de 30 años no se invirtió un solo peso a la industria energética fósil, y no hay un país en el mundo que pueda hablar de desarrollo económico si no es a través de la generación de energía. Y con el pretexto de que el desarrollo de energía fósil debe de estar caduca, se justificaba el abandono a la inversión de refinerías, cuando en las refinerías del mundo, las mejores en India, China, Alemania, Japón, Estados Unidos, Rusia, no solo se produce gasolina, más de 2.500 productos y subproductos de la petroquímica básica y secundaria se producen, y no hay ningún desarrollo de energías renovables o limpias, y como ejemplo la solar, la eólica o la eléctrica, que no utilice para armar un auto eléctrico el 80% de componentes fósiles. Y no hay medicamentos que no utilicen como base química sustancias fósiles. Por lo tanto, hay un falso debate sobre si la democracia solamente debe de entenderse como la participación democrática para elegir a la autoridad. ¿Es la democracia el estado ideal donde el gobernante está al servicio del imperio? Robert Lansing, con eso termino. Robert Lansing en 1910-15 le decía al presidente estadounidense: nos hemos equivocado, tenemos una visión equivocada de querer
poner en la presidencia de México a un estadounidense. Hagamos lo correcto. Abramos las puertas de nuestras universidades a los jóvenes ambiciosos mexicanos para que se vengan a educar en el sueño americano, para que respeten el liderazgo estadounidense, para que amen nuestro liderazgo, y cuando ellos se apoderen de los principales cargos hasta llegar a la presidencia de la República, ellos se atreverán a hacer lo que nosotros hemos querido hacer con las armas, y sin una sola bala y sin una sola disparo podremos controlar. Por eso decía, México es un país fácil de dominar. Con que dominemos al presidente de la República, tendremos el control de sus recursos. Así lo han hecho en América Latina. Por eso es que la democracia es un concepto que va más allá. Por eso es que nosotros creemos que este reto que tenemos en México con un nuevo gobierno, con un gobierno nacionalista, es recuperar la soberanía. Primero la soberanía energética y la soberanía alimentaria. Felicito este enorme esfuerzo y les transmito un saludo del senador coordinador Ricardo Monreal. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del senador por el Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier. A continuación, escuchamos el importante mensaje a cargo del coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado Ranauro. Buenas tardes. Como siempre, me da mucho gusto acompañar al Instituto Belisario Domínguez en sus convocatorias. Agradezco hoy el que me hayan considerado para platicar con ustedes. Saludo con especial respeto a mis compañeras y compañeros senadores, a Beatriz Paredes, a el senador Miguel Ángel Mancera, al senador Armenta, a la senadora Indira San Román, y desde luego a los organizadores y ponentes que hoy se dan cita en este evento. Yo me preguntaría, ¿en democracia para qué? Y desde luego que la democracia tiene diversas dimensiones, porque hay quienes se han atrevido a pensar que la democracia sirve solamente para renovar autoridades, democracia para procesos electorales, en donde está el rol de los partidos políticos. Nosotros creemos que debe ser mucho más profunda. Debe ser una democracia con la participación de la ciudadanía y con claros compromisos en diferentes campos. Hoy mismo en México, el campo que más nos exige es el de la seguridad pública. Un país que tiene quebranto en el Estado de Derecho, en garantizar el derecho a la vida, a la libertad y al patrimonio de los ciudadanos y sus familias, es una democracia que flaquea. Lamentablemente en México, por falta de definición de políticas públicas claras, la inseguridad nos lastima de manera profunda. Hay temor en los ciudadanos. Y es un temor razonable porque en miles de hogares mexicanos hay crespones de luto por la pérdida de los padres, por la pérdida de los hijos, de familiares. Pero además hay dolor porque se flagela la dignidad de las mujeres con violaciones, con feminicidios. Hay dolor y rabia porque hay cobro de pisos, secuestros,
Y frente a ello necesitamos claridad en el rumbo, porque si no logramos combatir este flagelo con éxito, vamos a tener problemas o continuar teniendo problemas en la economía. Una economía que en nuestro país ha sido injustamente distribuida y que tiene a prácticamente la mitad de la población en condiciones de pobreza. Por ello necesitamos impulsar, además de la seguridad, el desarrollo industrial, el apoyo al campo y desde luego el bienestar social. Los proyectos progresistas entre los que se encuentra Movimiento Ciudadano, porque somos una organización socialdemócrata, procuramos el estado de bienestar. Sabemos que debe darse el equilibrio imprescindible para que quienes menos tengan posean condiciones de vida digna. Pero al propio tiempo sabemos que debe dar las condiciones imprescindibles para alentar a los emprendedores, para generar condiciones que propicien estímulos en banca de desarrollo, estímulos fiscales a la reactivación económica que permitan el salario digno que merece la clase trabajadora. Pero cuando detenemos a la democracia en la visión electoral, son muchos nuestros quebrantos, porque hemos preferido tener un régimen de partidos en México oneroso, con un sistema electoral exageradamente oneroso. Estoy seguro que el más caro del mundo. Cuesta 50,000 millones de pesos al año. Por eso en Movimiento Ciudadano creemos que la vida democrática tiene que fortalecerse en la definición y cumplimiento de políticas públicas claras. Pero el problema del poder en nuestro país es que siempre tiende a la personificación del liderazgo que se encarna desde la presidencia de la República. Y esta es una práctica que viene desde nuestras culturas ancestrales. Nuestros pueblos originarios tenían emperadores, caciques, jefes máximos. Y posteriormente tuvimos virreyes. Cuando viene la independencia, hasta en 2 ocasiones emperadores, presidentes de la República que se fueron sucediendo, que trajo como tragedia por la falta de unidad nacional la pérdida de la mitad de nuestro territorio. Un dictador que generó estabilidad en el último tercio del siglo XIX, y después presidentes constitucionales que actuaban como verdaderos monarcas, con congresos sumisos. Y estamos hoy en estos días ante un ejercicio electoral inédito, donde, tomando en consideración conquistas y reformas que se dieron en el manejo de la institucionalidad del país, que no se ejercían desde 1997, en que se dio por primera vez en México el quiebre de la falta de control total del anterior partido hegemónico de México, que lo había sido el Partido Revolucionario Institucional. En la vida democrática moderna hemos tenido alternancia electoral a partir del 2000. Tuvo el Partido Acción Nacional 12 años. Regresó el Partido Revolucionario Institucional 6 años. Y
estuvimos a la altura de las necesidades del país. Por eso, en diferentes ocasiones he tenido la oportunidad de decir que pertenezco a una generación que le ha fallado a México, porque con sus enormes potencialidades y capacidades no hemos dado el impulso que tiene el enorme caudal de todo tipo de recursos en nuestro país. Pero ¿qué se dio en el cambio que orienta a la sociedad? La reconstrucción de un sistema hegemónico, donde no nada más se ganó la presidencia de la República, sino que adicionalmente se permitió que tuvieran mayoría en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y de esta manera, con muchos millones de votos, están realizando cambios en nuestro punto de vista, muchos de ellos orientados por la plataforma electoral del propio Movimiento Ciudadano, pero que son cambios que muchas veces atropellan y no construyen consensos. Y la democracia también es la construcción de acuerdos y consensos, porque cuando se imponen puntos de vista, cuando se ponen visiones excluyentes, siempre se termina en tragedia. Y nosotros no queremos eso para nuestro país. Queremos que se construya un ejercicio de construcción de consensos. En México, Movimiento Ciudadano no ha regateado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el apoyo que institucionalmente el Poder Legislativo debe de ofrecerle al titular del Poder Ejecutivo. Hemos respaldado todas las propuestas de nombramiento que deben ser ratificadas en el Senado de la República. Hemos aprobado los nombramientos de embajadores, cónsules, funcionarios y las ternas que envía para la conformación del Poder Judicial de la Federación, los nombramientos de ministros, que requieren las 2/3 partes para construir consensos. Sin embargo, hay una tentación de regresar a un viejo régimen en donde las decisiones son verticales, son acríticas y tomadas de una forma que lastiman a otras fuerzas y van dejando ante la sociedad un ejercicio de falta de articulación política. Este seminario estaba programado de tiempo atrás, pero ayer mismo hemos vivido uno de los momentos más bochornosos del Senado de la República, en el que hemos quebrantado además la institucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esto ha sido producto solamente de la falta de consensos. Cuando existen acciones predeterminadas de un grupo y de otro, para no construirlos, el daño que le causamos a la democracia es enorme, porque de por sí los partidos políticos, los actores políticos, los representantes populares, somos no bien valorados por la sociedad, entre otras razones, por la falta de consistencia en nuestras decisiones. Así que el día de hoy su amigo Dante Delgado viene aquí a externar su mortificación por hechos lamentables como los ocurridos el día de ayer, que a todos nos lastiman, porque no han lastimado a quien ha sido electa con cuestionamientos como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No ha lastimado a un partido en lo especial o particular, sino al Senado de la República. Y el día de hoy es un buen día para empezar a lavarnos la cara, para demostrar que podemos analizar los problemas no de México, sino de la democracia, con un horizonte de siglo XXI, donde la innovación tecnológica
donde las redes sociales permiten la inmediatez de la comunicación. Claro que las democracias tendrán que cambiar. Deseo que la nueva generación de actores políticos mejor preparados y con visión de futuro y de grandeza puedan llegar en el relevo de las generaciones que fortalezcan la vida democrática de México y que contribuyan, por un lado, a la fraternidad latinoamericana y, por otro, a la democracia. Pero para lograrlo tenemos que dar puertas abiertas a la democracia participativa. Bienvenidos los liderazgos de la sociedad civil. Bienvenidas las opiniones y liderazgos formados en la academia, en la docencia, en el mundo empresarial, en el mundo educativo, con visión cultural, porque la cultura es el soporte de la grandeza de nuestros pueblos, pero también es el punto de partida para construir la grandeza que merecen las nuevas generaciones. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el importante mensaje del senador Dante Delgado. Señoras y señores, les recordamos que nuestros compañeros de logística ya se encuentran entregando esas papeletas para nuestra sesión de preguntas y respuestas. A continuación, escuchamos el mensaje a cargo de la senadora por el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación. Quiero reconocer al Instituto Belisario Domínguez por estos foros. Ha tenido, la verdad es que el acierto con sus órganos de dirección, con su parte editorial, de organizar foros muy importantes, foros de actualidad. Y quiero felicitarlos a él y, por supuesto, enviarle un saludo al presidente del mismo, al senador Osorio Chong, y agradecer la oportunidad de estar aquí. Saludar a mis compañeros senadores, a mis compañeras senadoras, como siempre, con mucho gusto, a los expositores. Hay gente de mucho prestigio de los que van a participar, hemos visto ya el programa y la verdad es que todos son expertos, son personas expertas en esto que se ha intitulado Los desafíos de la democracia en el siglo XXI. Yo, después de todo lo que dijo ya el senador Dante, la verdad es que difícilmente se podría agregar otra reflexión de lo que ya señaló mi compañero Armenta. Además, esperar obviamente lo que van a comentar mis compañeras senadoras, Beatriz Paredes, que tiene tanta experiencia en la política, en la construcción de la democracia de nuestro país. Así que voy a aventurarme poco para no caer en errores que pudiera tener en lo que aquí voy a referir. Sin embargo, primero quiero decir que celebro esta iniciativa, me parece que es un momento idóneo por los temas que se están discutiendo. Modificaciones en el plano electoral para nuestro país, modificaciones en torno a la participación ciudadana en nuestro país, modificaciones en las formas y quiénes pueden participar de las decisiones en nuestro país. Hoy un espectro mucho más amplio de participación de las mujeres en una legislatura que ha sido referida como la legislatura de la paridad y que no tengo ninguna duda que así es por las reformas que se han consolidado. Estamos pendientes todavía del rubro de la juventud, de los jóvenes. Sin embargo, también ya se está trabajando esta opción de abrir más espacios, de lo que estaba diciendo el senador Dante, de cómo puede encontrar o retomar la confianza de las instituciones y de las áreas de gobierno la población.
Si nosotros vemos algunas cifras que se han hecho de ejercicios de evaluación, por ejemplo, en la UNAM nos dicen que el 54.6% de las y los mexicanos considera a la democracia como preferible a cualquier otra forma de gobierno, pero tampoco es apabullante el porcentaje. Sin embargo, está ahí presente. ¿Y qué haría falta para rescatarlo? Porque pensaríamos que, claro que todos diríamos la democracia, es fundamental que sea la democracia la forma de gobierno, pero quiere decir que aquí hay un porcentaje que casi estamos en 50 con otras formas de gobierno. El 60% de los mexicanos, de las mexicanas, considera que nuestra democracia es una democracia con problemas que van de menores a muy severos, ¿no? Ese es otro dato que me parece muy importante, porque ahí vienen rubros de desapego, de desencanto, que pudieran estar generando no solo la democracia mexicana, sino las democracias en América Latina. Un argumento importante es el fortalecimiento de las instituciones y, por supuesto, la garantía de participación. Entendemos a la democracia pues como un proceso permanente, constructivo, permanente, que debe irse modificando de acuerdo con el contexto y por supuesto que debe de dar respuesta a lo que plantean las sociedades. ¿Cómo estamos siendo de efectivos en esta respuesta? Debe dar, aspiracionalmente al menos, la democracia debe dar garantía a los ciudadanos, a las personas, de respeto de sus libertades y por supuesto de los resultados que se esperan en el ejercicio del gobierno. En este sentido, más o menos 7 de cada 10 mexicanos, de acuerdo también con el estudio de la UNAM, consideran que deben hacerse cambios profundos en la forma de entender la democracia en nuestro país. Aquí en el propio Senado de la República hemos planteado deliberaciones muy importantes. Recuerdo una en este momento que tuvo que ver con la revocación de mandato y la consulta popular. En una idea original, la revocación de mandato planteada como un instrumento del Congreso y del Ejecutivo Federal para saber si se continúa o no ejercicio de los cargos. Y ahora me refiero ya a todos también los cargos locales. Y aquí dijimos no, la verdad es que no es un instrumento que deba ser ni de los ejecutivos locales o federal o de los congresos o del Congreso Federal, sino más bien debe ser un instrumento de participación ciudadana. Y por eso la modificación a la iniciativa, a la minuta, y el planteamiento de que la revocación de mandato solo fuera un instrumento de la gente, que solamente quienes quieran la revocación de mandato son los que lo van a pedir o las que lo van a pedir. Ese es el instrumento que ha quedado. Y la consulta popular, limitada pues a las tareas propias de su esencia, fuera de la revocación de mandato, porque estaba ahí una confusión en estas dos formas de participación. La necesidad de participación también de la ciudadanía en los presupuestos. En algunas entidades, entre ellas la Ciudad de México, está el presupuesto participativo también, en donde la ciudadanía decide una parte de ese presupuesto. ¿Cómo se puede tener una forma de intervención ahí? Bien, yo creo que simple y sencillamente estamos hablando ya de varias garantías. Bovero en alguna de sus obras, en algún planteamiento, dice que la democracia necesita, para sobrevivir y para no degenerar, de la opinión pública, crítica, amplia, difundida, de la discusión pública de los problemas públicos. Otra vez, la posibilidad de participar, de que efectivamente estén los canales de participación. Y Bobbio nos dice, es la quintesencia de la democracia. Bueno,
Pues de aquí yo diría, tenemos varias pruebas todavía que enfrentar, tenemos varias pruebas que superar. Van a venir aquí al Senado iniciativas que tienen que ver con modificaciones electorales no menores. Se habla, por ejemplo, de la reducción al financiamiento de partidos políticos, se habla de poder cambiar algunas fechas de participación política. Yo creo que habrá que reflexionarlos. Concentrarnos, desde mi punto de vista, en dar mayor participación a la ciudadanía, de que pueda tener mucho más efecto la participación de todas y de todos en la vida pública, que al fin y al cabo sería el vehículo, la democracia, para poder llegar a consolidar esta realidad. Hoy, no menos en uno de los comentarios que hacía también el senador Danter, quiero retomar este asunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y por qué viene a la cuenta? Porque hoy se preguntan, ¿y cómo se puede impugnar? Está en todos los comentarios. Y yo, en un primer momento, pues todos pensaríamos el juicio de amparo, ¿no? Sin embargo, hay una limitante, hay una causa de improcedencia expresa cuando se trata de decisiones soberanas, entre otros, de las cámaras o del Congreso. Entonces, cuando hay una decisión soberana, como lo es una remoción o lo es una designación, es improcedente el juicio de amparo. Sin embargo, hay un antecedente, se promovió un juicio de amparo, hubo un juez de distrito que cuando estaba tan fuerte esto que se llamaba la convencionalidad, que se llama la convencionalidad, no solamente la constitucionalidad, sino la convencionalidad, dio entrada a ese juicio de amparo y llegó hasta la Suprema Corte. Y viene a cuenta, ¿por qué? Porque la Suprema Corte resolvió que se sostenía la improcedencia del juicio de amparo porque en la votación de los o de las legisladoras y legisladores estaba representada la población a través de esa forma de democracia. Entonces, por eso se sostuvo, claro que es un criterio de una sala con votos o con opiniones disidentes, pero ahí ven ustedes un efecto propio de este camino. Se podrá cambiar esa determinación porque lo que aludía el juez de distrito no tenía poca razón. Él hablaba de que se violaba, entre otros, el artículo 25 de la Convención de Derechos Humanos, dado que se dejaba sin un medio efectivo de defensa contra un acto de un poder a la población. Entonces, poco más o menos estos fueron los argumentos que tienen que ver con esto también, en lo que yo entiendo por la democracia. Así que felicitar a los organizadores. Habrá conferencias como la que ya concluyó de muy alto nivel y nosotros vamos a estar atentos a las conclusiones también que nos comparta, como siempre, el Instituto Belisario Domínguez, a quien de nueva cuenta felicitamos a su parte editorial, a su parte de organización y a su presidente. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje del coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el senador Miguel Ángel Mancera. Señoras y señores, les solicitamos de la manera más atenta, sean tan amables de colocar su nombre, de dónde nos visitan y desde luego a quién se dirige su pregunta. A continuación, escuchamos el mensaje de la senadora por el estado de Veracruz, Indira Rosales. Pues muy buenas tardes. Antes que nada, vengo en representación del coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Mauricio Curi, que por motivos laborales de agenda no pudo estar aquí presente el día de hoy. Y bueno, también por supuesto agradecer la invitación por parte del Instituto Belisario Domínguez a todo su equipo, a su presidente, porque
en verdad este tipo de ejercicios han sido muy positivos en los diversos temas conforme va avanzando la actividad legislativa, siempre actualizados, y creo que han servido muchísimo para acercarnos con la sociedad en general. Y bueno, y saludo, es un honor estar en este panel con mis compañeros. Si el senador Mancera dice que él no tenía mucho que aportar, pues yo qué les puedo decir, pero lo intentaré. Antes que nada, me parece que la democracia, bien dicen que se construye, no es un tema espontáneo, no apareció de forma espontánea aquí en México, sino que fue resultado justamente de un proceso histórico. Y me parece, digo, la visión que yo voy a dar es, pues me parece la visión de una nueva generación. Tengo 32 años y me parece que la democracia terriblemente en muchas ocasiones por la sociedad en general es confundida por las labores que realiza el propio Estado únicamente. O sea, tal pareciera que la democracia está únicamente ligada a las funciones de gobierno, cuando realmente estamos hablando de un proceso que viene de las dos vías, ciudadanía, gobierno, y es recíproco. Entonces, creo que es un tema que hemos venido construyendo nosotros a lo largo del tiempo y que bien nosotros hemos escogido cómo ha venido evolucionando, sobre todo a partir del año 2000. Creo que los resultados electorales así lo demuestran. Digo, venimos de un siglo anterior en el cual hubo un poder absoluto por parte de un partido político, y en esta ocasión, digo, a principios de este siglo, estamos teniendo una verdadera alternancia en la cual vamos justamente, pues estuvo PAN, después regresó el PRI y ahora el Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces creo que sí estamos ante una ciudadanía, ante una democracia cambiante totalmente, y creo que eso tiene muchísimo que ver con el avance de la tecnología. Creo que las redes sociales sí están haciendo una labor fundamental respecto a lo que se difunde, respecto a la participación que se está teniendo. Me parece que también la participación ahora de los jóvenes, verdaderamente desde adolescentes, juega un papel fundamental dentro de nuestro día a día. Es un tema que nos mantiene actualizados. Creo que, digo, hay que decirlo, la manera en la que nos comunicamos ha cambiado. Despertamos todos los días y creo que todos tenemos en nuestro WhatsApp al menos un meme de lo que está ocurriendo en la actualidad nacional. Y es muy curioso cómo muchas veces la gente se entera de lo que está ocurriendo en su realidad nacional a través de un meme, a través de una imagen graciosa, jocosa. Sin embargo, creo que eso dice muchísimo de la forma en la que nosotros estamos viviendo la experiencia de la ciudadanía, por decirlo de alguna forma. Creo que también a través de las redes sociales, los medios de comunicación, es una manera también muy inclusiva en la que participa el Estado, en la que nosotros participamos todos democráticamente, porque desde un niño, de igual forma, repito, ya en edades muy pequeñas, tienen acceso a un teléfono celular con internet hasta pues nuestros abuelitos. Entonces creo que también eso definitivamente cambia la manera en la que nosotros vamos interactuando, y cambia definitivamente el nivel de exigencia que como sociedad estamos nosotros también pidiendo. Creo que somos una sociedad muchísimo más dinámica, somos una sociedad que quiere resultados instantáneos. Somos una sociedad que ahora sí parece que tenemos memoria, al menos a corto plazo. Creo que a todos se nos quedó muy grabado, y que nos dijo el presidente, el actual presidente, que a partir del 1 de diciembre todo sería paz y tranquilidad. Digo, son de las cosas que más se te quedan grabadas, y ahora es un discurso que se utiliza, por supuesto, por nosotros como oposición, pues en su contra. Y a lo mejor esto no ocurría hace 50 años,
porque no teníamos, bueno, yo no había nacido, pero no había el acceso finalmente a los discursos, no teníamos esta posibilidad de repetirlos, no teníamos la posibilidad de ver esto en internet en un segundo, de repetirlo. Entonces creo que por eso nos hemos vuelto una sociedad más crítica. Sin embargo, creo que todavía nuestra participación sigue siendo muy lenta, y lo digo, me refiero a acciones reales. Creo que ahora todos tenemos una opinión, sin embargo no necesariamente tenemos el poder de decisión o estamos lo suficientemente comprometidos como lo están, por ejemplo, el día de hoy ustedes para estar aquí. Pero sin embargo todos saben lo que ocurrió ayer en el Senado de la República y todos tienen una opinión. ¿Cómo es que ocurre eso en el Senado de la República? Son nuestros representantes, pero ¿en qué México estamos viviendo? Digo, son los comentarios que escuchamos, ¿no? Afortunado, desafortunadamente. Sin embargo, se quedan ahí, se quedan en una charla de café, se quedan a lo mejor en el comentario del WhatsApp, en el comentario del desayuno de la familia, pero no trasciende. Y creo que eso es justamente la labor que tenemos en esta generación, que es de ir más allá. Vemos ahora muchas asociaciones, colectivos, sociedad civil organizada, lo cual eso me parece muy positivo. Sin embargo, también pareciera que el ciudadano que no forma parte de un colectivo, de una AC, siente que no puede participar, siente que el Senado de la República es un tema lejano, siente, de entrada, muy pocas personas saben realmente qué se hace en el Senado de la República. Digo, seamos honestos, es un reducido grupo las personas que conocen la diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces, creo, me parece nuestro reto más grande, el que la población, el que la ciudadanía realmente forme parte de las decisiones y que las decisiones no las tomemos de manera autónoma. O sea, creo que ese es el reto que tenemos durante este siglo, durante la evolución de la democracia. Hay muchos aspectos a destacar y que creo que lo estamos haciendo bien en este momento histórico, que tiene que ver con la inclusión. Como bien lo comentó el senador Mancera, esta es la primera legislatura de la paridad. Y yo tengo que decir muy honestamente que a mí no me gusta pensar que las mujeres que estamos aquí presentes, las legisladoras, pues estamos aquí solamente por ser mujeres, porque estamos cumpliendo una cuota. Sin embargo, es el primer paso para que en algún momento, con el paso de los años, esto se vea de forma natural. No estemos únicamente cumpliendo cuotas, sino que hay una verdadera inclusión natural de la mujer dentro de la vida política y en todos los aspectos, que creo que ese es uno de los grandes transformaciones que ha habido de la democracia del siglo pasado a este. Y es muy lento, porque aún así nos siguen viendo raro, lo tengo que decir. Finalmente siempre se espera muchas veces la opinión del senador antes que la de la senadora. Entonces, creo que son los retos que tenemos nosotros todavía, la inclusión muy importante que comentaba el ponente, relativo a la inclusión de los pueblos indígenas, que a mí me parece, voy a diferir un poco a lo mejor desde del otro lado de la mesa, que al menos en los últimos 3 sexenios sí ha habido un esfuerzo real por hacer visibles las necesidades de los pueblos indígenas. Por supuesto, hay todavía muchísimo por hacer, sin embargo sí reconozco, sí fueron 2 sexenios del PAN, pero también el sexenio anterior, creo que hubo muy buen esfuerzo para atender las problemáticas, en este caso de los pueblos indígenas y de las zonas vulnerables, que creo que son de los temas importantes y que tengo que expresar que me preocupa eso muchísimo, este tema dentro de esta administración, porque el esfuerzo que se había venido haciendo de focalizar la política social para poder tener indicadores claros, para poder saber en qué momento sacamos a alguien de la pobreza extrema y se vuelve pobreza moderada, desafortunadamente estamos viendo una política social que vuelve a ser genérica,
que vuelve de alguna forma simplemente a repartir sin tener un verdadero plan de hacia dónde vamos a llegar en el corto o mediano plazo con estas nuevas políticas sociales, que es lo que me preocupa. Digo, creo que va a ser un gran reto, lo digo, trato de decir con objetividad, para esta administración, el poder ver avances cualitativos y cuantitativos, sobre todo por el tipo de políticas sociales, y más importante, que lo veamos los ciudadanos afuera. Entonces, creo que son muchos los retos que tenemos. Creo que los ejercicios de Parlamento abierto, este tipo de foros, en verdad estoy convencida que nos conectan con los ciudadanos, y a lo mejor en este momento, no sé, aquí hay a lo mejor 120 personas, sin embargo, creo que la réplica que se va haciendo y el interés que se va generando cada vez es mayor. Entonces, pues una vez más agradezco la invitación por parte del instituto y los felicito. Muchísimas gracias, senadora. Señoras y señores, queremos brindarle la más cordial bienvenida a el señor Hans Matthew, representante de la Fundación Friedrich Ebert México, y también al magistrado electoral de la Ciudad de México, Armando Ambriz. Señoras y señores, finalmente escuchamos el mensaje y declaratoria inaugural de este importante foro a cargo de la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, la senadora Beatriz Paredes. Muchas gracias. Saludo a mis colegas, senadora y senadores. Es un honor compartir este estrado con ustedes, y desde luego al equipo del Instituto Belisario Domínguez, que ha organizado este interesante foro y que mantiene una actividad constante y creativa en beneficio de la reflexión y el análisis político mexicano. Reciban un cordial saludo del presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador Miguel Osorio Chong, quien me hizo el honor de designarme en su representación para este evento. El seminario que nos convoca, el foro que nos convoca, se denomina Los desafíos de la democracia en el siglo XXI. Es una denominación ambiciosa. Tendríamos que reunirnos muchas horas para poder, y muchos días para poder atisbar y profundizar en el análisis de un tema tan complejo y tan trascendental para la convivencia de la sociedad humana en el siglo XXI y en el porvenir. Yo abordaré muy brevemente algunos de los desafíos que considero no quiero usar el verbo atentan, pero algunos de los desafíos que inciden en los regímenes democráticos en América Latina. Mi análisis no considera la situación de Europa, no considera la situación de América del Norte ni de otras regiones del mundo que tienen formaciones históricas y sociopolíticas diversas. Me parece que una de las características de esta etapa es la crisis de la democracia representativa. Tenemos una crisis evidente de las instituciones que han caracterizado a la democracia representativa. La democracia representativa, como el pensamiento francés la identificaba, con órganos de gobierno representativos de la sociedad a partir de una representación delegada con el ejercicio del voto,
y en regímenes republicanos con 3 poderes y equilibrio entre ellos. Hay una tendencia y un discurso generalizado prácticamente en toda América Latina sobre la transición o la evolución, si se quiere ver así, de la democracia representativa a la democracia participativa. El proceso de transición de democracia representativa a democracia participativa tiene ritmos, circunstancias y conceptualizaciones distintas, desde el establecimiento de 5 poderes en la Constitución venezolana y el papel de la democracia participativa y los plebiscitos, hasta procesos diversos de consulta popular y de articulación de políticas públicas con la participación directa de los ciudadanos. Entonces tenemos una gama muy amplia en torno a los mecanismos de democracia participativa, y lo que parece ser generalizado es un apetito de los ciudadanos y de las ciudadanas de participar mucho más directamente en las decisiones del poder público y no estar satisfechos en el rol que tiene la instancia por excelencia de la democracia representativa, que son los congresos, el poder legislativo. A esta incidencia del deseo de mejores mecanismos de participación, de mayor presencia masiva en la toma de decisiones del poder público, hay diversas respuestas en los países de América Latina con fórmulas de democracia participativa. Pero el punto nodal del debate es si la democracia representativa puede ser sustituida por democracia participativa. Esa es una discusión muy profunda, muy importante, y cuáles son las instituciones que se generarían ante la presunta desaparición de las fórmulas de representación de la democracia representativa. Y esta crisis de la democracia representativa tiene 2 componentes muy relevantes. No son los únicos, pero son relevantes. La crisis y el desprestigio de los partidos políticos. Es una etapa de enorme desprestigio de los partidos políticos, en términos generales, especialmente de los partidos históricos, y el desprestigio de los congresos. Hay una oleada de desprestigio de los partidos políticos, una sensación de las personas o de buena parte de la ciudadanía de que son instrumentos infuncionales, que solo sirven a cúpulas y que no se comprende su utilidad en el conjunto social y en la composición del poder político, y una crisis, un desprestigio de los congresos. Yo tuve la oportunidad de ser presidente del Parlamento Latinoamericano, que representa la articulación de los congresos de América Latina y el Caribe. Desde entonces, esto fue en el año 2000, pude constatar un proceso de degradación y de desprestigio de los congresos. Y desde entonces me pregunté a qué se debe fundamentalmente este proceso de desprestigio de los congresos. No solo a incidentes como el de ayer, que fue muy lamentable en el Senado, y algunos otros que se han dado en esta legislatura, en la Cámara Baja o en el Senado, sino yo creo que una cuestión estructural que tiene que ver con el desencanto sobre la democracia, que por cierto yo no comparto mucho las cifras del Latinobarómetro, creo que tiene que ver en cómo se pregunta. La sociedad tiene expectativas de que en algún lado haya políticas públicas
que representen sus intereses. Esa es la expectativa de la sociedad. Tiene la expectativa que el ejecutivo que sea, tenga políticas públicas que representen a sus intereses. Y si no las representa el Ejecutivo, tiene expectativas de que el Congreso tome decisiones legislativas que representen a sus intereses. Cuando ni el Ejecutivo ni el Congreso en las políticas económicas toman las decisiones que representan los intereses de la mayoría de la sociedad se desencanta. Y nosotros hemos tenido una emergencia, un surgimiento de regímenes democráticos generalizados en América Latina, al mismo tiempo que un modelo económico global se impuso en la región. Entonces, cuando los presupuestos de los países no se deciden ni en las secretarías de Hacienda de los países, ni en los congresos de los países, y los legisladores tienen que votar un presupuesto a todas luces insuficiente o que no corresponde a las expectativas de la ciudadanía, pues la ciudadanía piensa que esa Cámara no tiene utilidad, no tiene sentido. Si en la necesidad más sentida del conglomerado social, que es que haya presupuestos suficientes para atender determinados rubros, las iniciativas del Ejecutivo son inamovibles y las iniciativas del Ejecutivo corresponden a los planteamientos globales de respetar las políticas macroeconómicas dictadas por un realismo económico brutal que se vincula con el concepto global de equilibrio financiero, pues evidentemente hay un desencanto de la función parlamentaria. Yo creo que el problema de todos los parlamentos en estos últimos periodos es que su margen de maniobra en torno a las políticas económicas ha sido muy reducido o verdaderamente nulo. Entonces tenemos una secuela de desprestigio de partidos políticos y de congresos. Este es un gran debate sobre el destino de la democracia, porque habría que preguntarnos si la democracia política, la construcción de representación, puede darse sin la existencia de partidos políticos. Es un debate que vale la pena dar. Si hay otras formas de articulación de la sociedad que no correspondan al modelo clásico de representación y de articulación a través de partidos políticos. Y es un debate que vamos a tener que dar en México relativamente pronto ante la posible reforma electoral que uno de sus planteamientos es disminuir el presupuesto a los partidos políticos. Yo soy una convencida de la necesidad del financiamiento público a los partidos políticos. Creo que si no hay financiamiento público, habrá más financiamiento privado y que en una etapa en donde hay una presencia muy grave, lamentable y terrible del crimen organizado en el conjunto nacional, la posibilidad de que haya financiamiento de las fuerzas oscuras y nefastas es una posibilidad que se abre y que desde luego yo rechazo categóricamente. Otra cosa que me he preguntado y que tiene que ver con América Latina es si es una crisis de la democracia representativa o es una crisis del presidencialismo. Y esta es una pregunta esencial para quienes nos interesa la ciencia política, porque los regímenes presidencialistas en América Latina se caracterizan por un proceso de debilitamiento del equilibrio entre poderes. Los regímenes presidencialistas en América Latina tienen generalmente un Congreso subordinado y los congresos subordinados solo sirven para las caricaturas, no sirven para la democracia. Tienen poderes judiciales débiles que hacen que el sistema de justicia sea precario
y en donde el influyentismo del Poder Ejecutivo es relevante. América Latina se caracteriza lamentablemente por regímenes presidencialistas en donde la presencia del hombre fuerte es incluso simbólica. En el curso del siglo XIX y del siglo XX es notable esta tendencia a un presidencialismo exacerbado, no solo en México, sino en el resto de América Latina. Y me parece que si la expresión clara del régimen político es el presidencialismo y hay un culto a la personalidad, eso difícilmente desarrolla demócratas. Y para que haya regímenes democráticos se necesitan demócratas. Esa es la materia prima de la democracia, que la sociedad sea democrática, que existan demócratas. El problema del presidencialismo exacerbado es que los contrapesos son infuncionales o no existen. Y al ser infuncionales o no existir, es muy difícil que haya un equilibrio democrático que refleje el pluralismo de nuestras sociedades. Otra característica de América Latina es la extraordinaria diversidad. Una diversidad original que tiene que ver con el proceso de conquista o de coloniaje, en donde los perdedores de la conquista fueron claramente los indígenas. Hay una diversidad original. Este es un dato crucial. Nosotros en América Latina vivimos 300 años de desigualdad. Ese es el concepto esencial de la articulación de la colonia y de las metrópolis. Después llega el componente negro, nuestros compañeros latinoamericanos de origen africano. Todavía se profundiza la desigualdad con la esclavitud. Entonces somos una región con una enorme historia de desigualdad. Y esta desigualdad se ha reproducido con matices, con diferencias, acercando en los extremos, pero se ha reproducido. En ese sentido, eso llevaría a pensar que la democracia es la mejor opción para los sectores marginados de cambiar las cosas. Ahí yo tengo una diferencia importante con algunas de las expresiones previas, pero no quiero armar un debate. Además, no estoy sosteniendo tesis de mi partido, estoy aproximándome al tema. La única manera que tienen las sociedades, el pueblo y las mayorías de cambiar la realidad es a través de la democracia. Quien piensa que es una mejor opción cualquier otro régimen no ha estudiado la historia. El autoritarismo de cualquier tipo no es la mejor opción para las sociedades y los pueblos, porque lamentablemente para quienes hemos tenido la utopía de izquierda en la cabeza, lamentablemente la historia concreta nos revela que las experiencias que devienen en autoritarias acaban por castigar a los pueblos. En ese orden de ideas, parecería que lo que tenemos que diferenciar es si la discusión del desencanto sobre la democracia tiene que ver solo con el régimen político o tiene que ver con las políticas económicas objetivas que aplican los gobiernos. Y si lo que debemos hacer no es profundizar en el debate de las políticas económicas que han sido preponderantes en América Latina en toda esta etapa en donde las dictaduras militares y de otro tipo han sido rebasadas por la democracia. Y de ahí que parecería que el régimen virtuoso es aquel que tiene un sistema democrático pertinente con equilibrio de poderes y con mecanismos de participación. Yo me pronuncio por los regímenes parlamentarios, no soy presidencialista, nunca lo he sido, pertenezco a un partido muy presidencialista, pero he dado ese debate muchas veces,
y si los regímenes parlamentarios tienen mayor posibilidad de resolver y gestionar el desencanto social que los regímenes presidencialistas, y cuáles son los mecanismos de democracia participativa que se deben establecer para satisfacer este deseo de mayor incidencia en la toma de decisiones que tiene buena parte de la sociedad. Y esto se da en el contexto de una revolución en los mecanismos de comunicación de la sociedad humana. Me parece que así como la revolución industrial fue crucial en el surgimiento de otras reflexiones sobre los sistemas políticos, ahora la revolución tecnológica es esencial para entender los desafíos a los que se enfrentan las democracias rígidas representativas. Afortunadamente, la gente está mucho más informada y afortunadamente hay mecanismos alternativos para que conozcan lo que verdaderamente está sucediendo en la esfera de lo público. La revolución tecnológica va a incidir de manera muy profunda en el modus operandi de las instituciones públicas de cualquiera de los tres poderes, porque hay mucho mayor accesibilidad y mucha mayor oportunidad para los ciudadanos de opinar. Pero al mismo tiempo, estos mecanismos de comunicación abierta, directa, etcétera, como las redes sociales, están planteando el gran debate filosófico y ético de la posverdad. Entonces tenemos regímenes políticos atrasados, regímenes políticos del siglo XIX trasladados al siglo XX, estructuras de reivindicación del autoritarismo como son las presidencias exacerbadas, debilitamiento de la democracia representativa, apetito de mayor participación con la democracia participativa y una cultura política insuficientemente formada, insuficientemente ciudadana y una etapa de la posverdad. Como verán, está muy sencillo el cóctel y una demanda muy profunda de los estratos sociales tradicionalmente marginados, que es la de la inclusión. El tema de fondo es que si las políticas económicas no son suficientemente eficaces para generar la inclusión, en este mundo de tantas expectativas derivadas de la revolución tecnológica, el nivel de tensión de las sociedades con sus regímenes políticos va a continuar. Con estos comentarios breves y para dar paso a los expertos, les ruego ponerse de pie y siendo las 14:46 de este 13 de noviembre, declaro formalmente instalados los trabajos de este foro sobre los desafíos de la democracia en el siglo XXI. Muchas gracias. Y de este modo, señoras y señores, invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial. Señoras y señores, muchísimas gracias. Pueden ocupar sus lugares. Y de este modo, señoras y señores, finalizando la fotografía oficial de nuestro foro titulado Los desafíos de la democracia en el siglo XXI, damos paso con nuestra primer mesa titulada Crisis de las democracias occidentales y la reconfiguración del poder en América Latina. Para esto contaremos con la presencia de la doctora Angélica Mendieta Ramírez, directora de la Facultad de Comunicación de la UAP y representante de Amexip. Del mismo modo, contaremos con la presencia del señor Hans Matthew, representante de la Fundación Friedrich Ebert México, el licenciado Eduardo Núñez, director residente del Instituto Nacional Demócrata en Guatemala, del doctor José de Jesús Orozco, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde luego contaremos con la moderación de la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología
de este Senado de la República.